¿sí? Los temas que vamos a desarrollar básicamente son seis, como ustedes pueden ver ahí: definición, epidemiología, etiopatogenia, cuadro clínico, diagnóstico y manejo. La definición es sencilla, ¿no? En realidad es la hemorragia digestiva alta es aquella pérdida de sangre, ¿no? Por encima del ángulo de Treis, ¿no? A nivel del tubo digestivo. Eh, Recordando que el ángulo de Treis es la unión del duodeno con el yeyuno, ¿no? Entonces, todo sangrado del tubo digestivo por encima del ángulo de Treis se va a denominar hemorragia digestiva alta. Ahora bien, la hemorragia digestiva tiene dos formas de presentación. Una es aquella manifiesta, también llamada aguda, y hay otra que es una presentación de tipo oculta o también conocida como crónica. Incluso el tipo de presentación, este es una forma también de clasificar la hemorragia digestiva alta. En el transcurso de la exposición, lo que vamos a desarrollar obviamente es la hemorragia digestiva alta aguda. En cuanto a la epidemiología, bueno, es importante recalcar, ¿no? Que esta entidad es muy frecuente en las unidades de emergencia, ¿no? Esto es a nivel mundial. O sea, ustedes cuando tengan la oportunidad de estar o de rotar quizás en emergencia, ya sea ahora en pregrado, tal vez durante el internado, pues van a ver varios casos de esto de hemorragia digestiva, ¿no? Es importante indicar o señalar de que a mayor edad, pues la incidencia se va a incrementar y es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, ¿no? De todos los sangrados digestivos, del tracto digestivo, cerca del 70-80% está o es de origen alto, ¿no? Antes era un gran problema por la mortalidad y movilidad, pero esta en los últimos años se ha ido reduciendo, ¿no? Es un estudio realizado acá en el país donde se observa lo que ya se manifestó, ¿no? Que en este caso, el 82% de los sangrados digestivos eran de origen alto, más del 50% eran varones y en el más del 50% de casos se trataba de personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces, lo que se manifestó al inicio también es válido para nuestro país, ¿no? En cuanto a lo que es la mortalidad, habíamos mencionado que ha descendido y básicamente ha descendido, tanto la mortalidad ha descendido, básicamente por el manejo inicial, ¿no? Ahora entendemos un poco mejor lo que representa la hemorragia digestiva alta y también se ha vuelto muy común, digamos, el tener equipos de endoscopía digestiva alta, el equipo de endoscopía, perdón, que permiten dar un tratamiento endoscópico terapéutico, ¿no? Entonces, ambas situaciones, tanto la mejor comprensión de la etiopatogenia y de la hemorragia digestiva, ¿no? Lo cual ha hecho que el manejo sea más adecuado, y el uso de la endoscopia terapéutica, pues han permitido que en los últimos años la mortalidad disminuya, ¿no? En cuanto a la teología, es diversa, es variada. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar algún artículo, alguna revisión acerca de este tema, van a ver que la lista es bien larga, ¿no? Bastante larga. En este caso lo hemos resumido, ¿no? Hemos puesto las más frecuentes en todo caso, ¿no? Y según su localización, en el esófago, pues es frecuente las varices esofágicas, el síndrome de Mayory-Weiss. Mayory-Weiss típicamente se caracteriza porque es un paciente que antes de presentar el sangrado digestivo ha estado cursando con vómitos o arcadas en forma importante, ¿no? En forma intensa, ¿no? Eso hace que se desgarre la unión esófago-gástrica y presente luego un sangrado digestivo alto, ¿no? En cuanto al estómago, es importante manifestar que las dos principales causas son las úlceras pépticas, el cáncer gástrico también, pero hay otras causas, por ejemplo, varices gástricas, lesión aguda de mucosa, ¿no? Sobre todo asociada a ingesta de AINES, lesiones vasculares diversas, siendo con un sangrado importante, ¿no? La lesión de Dielafoy. A nivel del duodeno, no obviamente lo que nosotros podemos observar con mayor frecuencia es la úlcera péptica, ¿no? Básicamente la úlcera péptica es lo que nosotros vemos en el duodeno, pero a veces puede haber también otro tipo de lesiones, como por ejemplo las lesiones neoplásicas, ¿no? Que no es tan frecuente en realidad. Aquí hay algunas imágenes que nosotros podemos observar, ¿no? En la parte superior de la izquierda, ¿no? Es un Mayory Weiss, ahí se ve
el esófago distal, aquí está el cardias y más internamente el estómago, y pues, se puede ver pues un desgarro, ¿no? Eso es típico de Mayor Weiss. Aquí son erosiones, esta es la zona del antro, ¿no? Este es el píloro. En el antro vemos varias erosiones, ¿no? Esta es la imagen del duodeno, el bulbo, la segunda porción duodenal, ¿no? Donde hay una lesión vascular, ¿no? Probablemente un Dilafoy. Y aquí pues vemos en el nivel del estómago, ¿no? Una angiodisplasia se llama esto, ¿no? O telangiectasia también, ¿no? Como una arañita, ¿no? Una araña vascular, ¿no? Que también puede sangrar. Solo por poner algunos ejemplos, ¿no? En cuanto a la etiología más, en cuanto a la frecuencia, básicamente son dos, podríamos manifestar. Uno es la enfermedad ulceropéptica, que engloba la úlcera gástrica y duodenal, y las varices esofágicas, ¿no? Prácticamente estas entidades, ¿no? Van a ser causante de cerca del 50%, incluso hasta más del 50-70% de las causas del sangrado digestivo alto, ¿no? Entonces es importante saber su manejo, ¿no? Ambos estudios comparan ¿no? Lo que se ha realizado en nuestro país y son muy similares, ¿no? Aquí úlcera gástrica, duodenal, varices esofágicas, del mismo modo aquí úlcera duodenal, gástrica y varices esofágicas también, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Bueno, es un tema que ustedes van a desarrollar más adelante en las siguientes clases. Van a hablar seguramente sobre enfermedad ulceropéptica y van a ver que la úlcera duodenal ha disminuido, ¿no? Porque o la causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. Y como ahora su erradicación es más frecuente, pues eso ha hecho que la úlcera duodenal disminuya en cuanto a frecuencia, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiopatogenia. La etiopatogenia, la etiopatogenia, es decir, aquellas causas y mecanismos por los cuales se presenta un sangrado digestivo, ¿no? También nos va a permitir realizar una clasificación del sangrado digestivo, ¿no? Podemos dividir nosotros, ¿no? Por la etiopatogenia, ¿no? La HDA varicial y la HDA no varicial. La HDA varicial, ¿no? Siendo quizás el nombre más adecuado, ¿no? Hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, ¿no? Va a tener tres principales causas. Una son las varices esofágicas, otras son las varices gástricas y una tercera causa es el sangrado por gastropatía hipertensiva portal. Este último, la gastropatía hipertensiva portal, en realidad no es tan importante porque es raro que una gastropatía hipertensiva portal produzca un sangrado agudo. Sí puede producir un sangrado crónico, pero es muy infrecuente que genere un sangrado agudo, ¿ya? En cuanto a las varices esofágicas y gástricas, esas sí son frecuentes, pero la más frecuente es la hemorragia por ruptura de las varices esofágicas, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, lo que nosotros podríamos mencionar que en la HDA varicial, ¿no? Se va a presentar por una elevación de la presión en el sistema porta hepático. Y eso es lo que va a generar la ruptura de las varices esofágicas y varices gástricas y el desarrollo de estropatía hipertensiva portal, lo que va a desencadenar en sangrado, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos la HDA no varicial. En la HDA no varicial, que en realidad reúne a todas las otras causas que no sean por hipertensión portal, ¿no? En la HDA no varical, la causa más frecuente es la enfermedad ulceropéptica, que como he mencionado engloba la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Y como pueden ustedes ver aquí, incluye también a todas las otras causas de hemorragia digestiva, ¿no? Lo cual podría parecer quizás un poquito complejo, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque en HDA varical la causa más frecuente es ruptura de varios esofágicos. Así que cuando se habla de HDA varical, vale la redundancia, básicamente nos estamos refiriendo a la ruptura de varios esofágicos. Por el otro lado, en el otro grupo de HDA no varicial, ¿no? Prácticamente el 80% de causas se debe a la enfermedad ulceropéptica. Así que HDA no varical también se puede considerar o se toma como sinónimo cuando nos referimos al mismo de la enfermedad o la enfermedad ulceropéptica, ¿no? O la hemorragia por enfermedad ulceropéptica. ¿Está bien? Entonces, de ahí por eso que esté sombreado, ¿sí? Bueno, espero no confundirlos con esto. En la HDA no varicel la fisiopatología es diversa, ¿no? Pero en lo que concierne estricta a la enfermedad ulceropéptica, básicamente es por un desbalance que se va a dar
entre los factores agresores y defensores de la mucosa, ¿no? Ya sea gástrica o duodenal. Recordemos un poco lo que es la anatomía, ya la fisiología, ¿no? De lo que es la circulación normal del sistema portohepático. Nosotros podemos observar de que la sangre viene a través de la vena esplénica y a través de la vena mesentérica superior, ¿no? Y estas ambas venas van a confluir y van a formar la vena porta. La vena porta ingresa, ¿no? La sangre que viene por la vena porta va a ingresar a través de los sinusoides al hígado, se van a formar luego capilares, luego eso va a dar lugar a la formación de las venas hepáticas, ¿no? Antiguamente llamadas venas suprahepáticas, y estas a su vez van a drenar en la vena cava inferior, lo cual va a llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, ese es el recorrido normal de la sangre, ¿no? Vena esplénica, duodeno, o sea, de todo lo que es lo que son los órganos intraabdominales, el intestino, atraviesan el hígado y la sangre va a través de la vena cava hacia el corazón. Esa es la circulación normal en el sistema portohepático. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en la hipertensión portal, no? En la hipertensión portal, pues, reiterando que la principal causa de hipertensión portal es la cirrosis hepática, pues al haber una fibrosis, entre otras cosas en el hígado, ¿no? No va a permitir que ese flujo que habíamos nosotros comentado se lleve a cabo. Por lo tanto, la sangre va a buscar otras formas, otras vías de llegar hacia el corazón. Y una de ellas es a través de las venas del esófago, ¿no? Se va a formar o se va a desarrollar una circulación colateral, ¿no? ¿No? A través de principalmente acá la vena coronaria estomática, va hacia las venas del esófago, y como estas venas del esófago no están preparadas para tolerar un gran volumen, una gran presión de sangre, pues va a hacer que se dilaten, ¿no? ¿Sí? Y al dilatarse, ¿no? Al formar las varices esofágicas, pues estas pueden romperse y va a originar el sangrado digestivo alto, ¿no? Eso como una forma de entender, ¿no? La fisiopatología de la hemorragia digestiva alta de tipo varicial, ¿no? Reiterándoles que la principal causa de HDA varicial es la ruptura de las varices esofágicas. Y el sangrado es así, ¿no? El sangrado por varices esofágicas, me gustaría que fijen esta imagen, ¿no? Es así, es bastante importante. Miren ustedes cómo sale a chorro, ¿no? Es un flujo continuo de sangre. Ese es el sangrado producido por la ruptura de las varices esofágicas. En cuanto a la úlcera péptica, no vamos a ahondar mucho, y ya les comenté que van a recibir una clase al respecto, ¿no? Y es cuando se presenta por un desbalance entre factores defensivos y agresivos de la mucosa gástrica, ¿no? Se forma una úlcera, como pueden ustedes observar acá, ¿no? Una úlcera, ¿no? Que es una solución de continuidad de la mucosa. En cuanto a la presentación clínica de la hemorragia digestiva alta básicamente se da de cuatro formas. Uno es mediante la hematemesis, ¿sí? Que es la eliminación por la boca de sangre rojo vivo o rojo vinoso. Dos es mediante el vómito borráceo, que es un vómito en borra de café. Luego veremos cómo es esto de la borra de café. Tres es la melena. No sé si han tenido la oportunidad de presenciar ustedes una deposición tipo melena. Es una deposición negra, ¿no? Brillante, ¿no? Como la brea oleosa, ¿no? Tiene un olor bastante característico. Quizás no es un olor desagradable necesariamente, pero es un dolor muy intenso. Es un dolor peculiar que si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de presenciarla, ¿no? ¿No? O de percibirla, el olor, creo que no se les va a olvidar nunca, no es fácil de reconocer el olor de una melena, ¿no? ¿Sí? E importante es una deposición pues, pastosa, ¿no? Esa es la melena. También tenemos la presentación en forma de hematoquesia. La hematoquesia es la eliminación a través del ano de deposiciones con coágulos o heces mezcladas con sangre, ¿no? No es rojo vivo, eso es rectorragia, ¿no? Son heces mezcladas con sangre. La hematoquesia, por lo general, es una forma de presentación de la hemorragia digestiva baja, pero también la hemorragia digestiva alta puede presentarse en forma de hematoquesia, ¿no? Eh, en relación a los dos primeros, hematemesis y vómito borracio, en nuestro país tendemos a diferenciarlos, ¿no? Para nosotros no es lo mismo hematemesis que vómito borracio, pero sin embargo ustedes en la literatura van a quizás presenciar de que
en algunos textos el vómito borráceo forma parte de la hematemesis, ¿no? Pero en nuestro caso, como les menciono, lo diferenciamos en nuestra realidad. Esas son las cuatro presentaciones de la hemorragia digestiva alta. Claro que un paciente que tiene HDA, hemorragia digestiva alta, también puede tener otros síntomas acompañantes, ¿no? Pero que se pueden ver pues en otras condiciones, ¿no? Puede haber anemia, mareo, síncope, disnea, angina, shock, por ejemplo, ¿no? El hecho de que un paciente tenga anemia no necesariamente significa que tenga hemorragia digestiva alta, ¿no? El hecho de que un paciente tenga disnea o esté chocado no necesariamente significa que esté presentando una hemorragia digestiva alta. Aquí tenemos las fotos, ¿no? De lo que habíamos dicho, el hematemesis, el sangrado que se elimina por la boca. Eh, el reconocer la forma de presentación de la hemorragia digestiva alta nos da datos importantes, porque, por ejemplo, ¿no? En la hematemesis, cuando observo yo hematemesis, ya vale la redundancia, significa que estoy frente a un sangrado activo, o sea, que está sangrando en ese momento, o es un sangrado reciente. Mientras que cuando estoy frente a un vómito borráceo, o sea, una presentación con vómito borráceo, por lo general significa que el sangrado no está activo. O sea, sangró, pero ya dejó de sangrar, ¿no? ¿Sí? En cuanto a lo que es la melena, para que nosotros, o para que un paciente, perdón, presente melena, cuando hay sangrado digestivo alto, mínimo tiene que haber una pérdida de 100 centímetros cúbicos, ¿no? Y tiene que permanecer esta sangre, ¿no? Tiene que permanecer más allá de las 6 horas, ¿no? De 8 a 14 horas según lo que ustedes ven ahí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque la melena no es más que el proceso de digestión, de oxidación de la sangre que se ha perdido, y es por eso que adquiere ese color característico, ¿no? Entonces, tiene que haber una cantidad mínima de pérdida y además tiene que haber un tiempo mínimo de permanencia en el tracto digestivo para que se dé el proceso de digestión, el proceso de oxidación, ¿no? En cuanto a la hematoquesia, ¿cómo diferenciarlo? Eh, un paciente que tiene sangrado digestivo alto y que va a cruzar con hematoquesia es un paciente que va a presentar inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque para nosotros observar hematoquesia en HDA significa que el sangrado ha sido masivo, la pérdida de volumen de sangre ha sido importante, tan importante que obviamente no ha permitido que la digestión se dé, se procese o se dé en la sangre que se ha perdido y no se transforma en melena, ¿no? Sino que sale sangre, digamos, sin digerir. Y además hay un proceso de tránsito acelerado, ¿no? La sangre estimula el peristaltismo, entonces ese es otro motivo por el cual cuando hay una pérdida importante de sangre, ¿no? En el tubo digestivo alto, el paciente no va a presentar melena, sino va a presentar hematoquesia, ¿no? Hay una relación que nosotros utilizamos cuando tenemos dudas si estamos frente a una hematoquesia por HDA o hematoquesia por HDB, y es la relación o el índice urea-creatinina, ¿no? Cuando haces esa relación, urea-creatinina, y el resultado es más de 100, es muy probable que estemos frente a HDA. Este valor es un poquito arbitrario, hay diferentes estudios. Algunos indican no más de 100, algunos dicen puede ser más de 60, otros dicen más de 80, es variable, ¿no? Pero más de 100 es quizás bastante más característico de una hematoquesia por HDA. ¿Por qué se da esta relación en HDA? Eh, hay ah, hay dos hipótesis. Hay una que menciona que como hay una gran pérdida de sangre, ¿no? Entonces hay también producción de productos nitrogenados que van a pasar a la barrera intestinal, y eso va a hacer que la urea se eleve más no la creatinina. Esa es una teoría. Y la otra, ¿no? Menciona de que al, al ocurrir la hematoquesia, una gran pérdida de sangre va a ocasionar en cierto modo cierta hipovolemia, lo cual va a producir que el riñón pues no le llegue tanto volumen de sangre, entonces hay una especie de retención de la urea, ¿no? Entonces son teorías que tratan de explicar por qué en la hematoquesia por hemorragia digestiva alta va a ocurrir una elevación de la relación urea-creatinina, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la hematoquesia por HDB. Ahora, no todo lo que sale por la boca, ¿sí? Necesariamente es hematemesis. Y ahí viene nuestro trabajo de nosotros como médicos de determinar si lo que el paciente está presentando
o si la eliminación de sangre por la boca del paciente es realmente o no una hematemesis o es otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, una hemoptisis, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? Con un buen interrogatorio. Cuando el paciente te refiere que el sangrado viene precedido o acompañado de tos, ¿no? Probablemente tenga un origen respiratorio y no digestivo, ¿no? La hematemesis, ¿no? Obviamente se va a presentar con arcadas, ¿no? Con náuseas, ¿no? Y que indica que viene del tubo digestivo, mientras que la hemoptisis no, se acompaña de tos. Pero no solamente la hemoptisis puede, ¿no? Puede presentarse con eliminación de sangre por la boca, sino también la epístaxis posterior también, ¿no? En este caso, el paciente va a referir que simplemente nota que se llena la cavidad oral de sangre, ¿no? No está acompañado ni precedido de tos, ni tampoco de náuseas ni arcadas, ¿no? Como menciona ahí, sin tos ni náuseas ni arcadas. Y también sería importante mencionar la gingivorragia también. Esto sobre todo en pacientes que presentan coagulopatías, ¿no? Por ejemplo, o trastornos hematológicos como aplasia medular, por ejemplo, el paciente va a eliminar sangre por la boca, ¿no? Y simplemente tienes que decirle que abra la boca y vas a evidenciar sangrado por las encías, ¿no? En cuanto al vómito borráceo, es importante diferenciarlo de otra entidad que es muy parecida, que es el vómito porráceo, con P, ¿no? En el vómito porráceo, ¿sí? Lo que va a eliminar el paciente es un contenido verde oscuro. Y el vómito porráceo no hace referencia o no hace alusión al sangrado por el tubo digestivo, sino podría tratarse de una obstrucción intestinal alta. Entonces es muy importante diferenciar eso. El vómito borráceo del vómito porráceo, que no es lo mismo. También se da la pseudomelena, ¿no? La pseudomelena, como ustedes ya podrán inferir, no es una melena verdadera, ¿no? Es una deposición negra que parece melena, pero en realidad no es melena. Recuerden que melena es producto de la digestión de la sangre que se ha perdido en el tubo digestivo. La pseudomelena puede darse por ingesta de ciertos fármacos, como por ejemplo el bismuto, ¿no? El famoso bismutol, ¿no? El de marca. Eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tomarlo, pero es un jarabe rosado, pero a pesar que sea rosado, cuando uno lo ingiere, hace que las deposiciones salgan oscuras, salgan negras, ¿no? A veces de un color grisáceo, grisáceo oscuro. También los suplementos de hierro, ¿no? No, los multivitamínicos que tienen hierro, o propiamente el hierro, los suplementos de hierro, que algunos pacientes pueden tomar e ingerir, también va a producir una pseudomelena. Ciertos alimentos también, ¿no? Cuando hay consumo de sangrecita o alimentos que tengan alto contenido de sangre, ¿no? Como las vísceras de los animales, también puede producir que la coloración de las heces sea oscura, pero no que tenga las características de una melena verdadera, ¿no? Lo de la hematoquesia por hemorragia digestiva alta, perdón, baja, ya lo hemos comentado, ¿no? En la hematoquesia por HDV, el paciente está, prácticamente no tiene mayor manifestación en el estado hemodinámico. Es un paciente que está tranquilo, relajado y no pareciera que estuviera, digamos, grave, ¿no? ¿Sí? Eh, Reitero, ¿no? La diferenciación entre borracio y porracio, ¿ya? Borracio es como la borra del café. Cuando ustedes han tomado un café recién pasado, van a notar que en la taza o en el recipiente en el cual han preparado su café, ¿no? Se sedimenta un producto un poco negro, ¿no? Negruzco. Eso es la borra del café. Mientras que porracio hace alusión al puerro, ¿no? Que es sinónimo también del poro, ¿no? Es un verde, no tan claro como esto, en realidad es un verde mucho más oscuro, ¿no? Entonces es importante diferenciar lo que es borráceo de porráceo. Y la hematoquesis, nuevamente insistimos con eso, ¿ya? Porque ustedes probablemente se van a enfrentar a pacientes que tienen hematoquesis. Entonces, en la hematoquesia por HDA, como se asume que hay una gran pérdida de sangre, gran pérdida de volumen, el paciente va a lucir mal, ¿no? Va a estar con alteración del
¿sí? O agudo manifiesto y el crónico como oculto también se le puede decir. Y hemos mencionado que toda esta presentación es sobre la hemorragia digestiva alta, manifiesta o oculta. Manifiesta. Manifiesta, ¿no? Bueno, y creo que la que está fallando es mi máquina, me parece. Bueno, ah, bueno, bueno, manifiesta, ¿no? Y la hemorragia digestiva alta tiene, clínicamente tiene cuatro formas de presentarse, ¿cierto? ¿Cuáles son? Uno era hematemesis, otro es, Melena, muy bien, melena, muy bien, hematemesis, melena, otro, muy bien, vómito racio con B, muy bien. ¿Qué más? Y hemate, hematoquesia, muy bien, ¿no? Entonces, ya muy bien, es la forma. Y hay el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y también les dije que por su etiopatogenia, la hemorragia digestiva puede dividirse en dos grandes grupos, ¿no? ¿Cuáles son estos dos grandes grupos? La no varicial y varicial. Muy bien, ¿no? La HDA varicial y la no varicial, ¿no? El HDA varicial, su representante más importante es la ruptura de varices esofágicas, ¿no? Mientras que en la HDA no varicial, ¿no? Es el sangrado por enfermedad ulceropéptica, ¿no? También dijimos que en la enfermedad ulceropéptica, perdón, en la HDA no varicial no solamente está presente la enfermedad ulceropéptica, sino todas las otras causas, ¿no? Que no estén en la varicela. La varicela, le decimos, es sencillo, es varices esofágicas, varices gástricas y gastropatía hipertensiva portal, ¿no? Siendo esta última muy infrecuente que se presente de forma aguda, ¿no? Generalmente puede producir una hemorragia o un sangrado digestivo crónico, ¿no? O sea, el paciente cursa con anemia. Ya, muy bien, ahora sí, vamos a continuar, ¿eh? Voy a nuevamente compartir la pantalla y ojalá que no tenga problemas otra vez con la red. Mm, Ya, ahora sí. Se ve, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya vamos a continuar. Mm, Vamos a avanzar regular. Bueno, no son muchas diapositivas. Espero que no se cansen. Ya, listo. Bueno, ahí vimos eso, me parece. Y bueno, veamos con el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hemorragia digestiva alta? ¿No? De dos maneras, ¿no? Un diagnóstico clínico y un diagnóstico endoscópico, ¿no? El diagnóstico clínico me va a dar un diagnóstico presuntivo o a veces también definitivo. Ustedes recordarán que tenemos dos tipos de diagnóstico, ¿no? Presuntivo y definitivo. Mientras que el diagnóstico endoscópico me va a dar el diagnóstico definitivo. ¿Definitivo de qué? Estoy hablando de hemorragia estival. No estoy hablando de las causas de hemorragia estival, estoy hablando de hemorragia estival. Porque para nosotros enfrentar un cuadro de hemorragia estival, primero pues tengo que tener el diagnóstico de hemorragia estival, ¿sí? Entonces, clínico y endoscópico. El diagnóstico clínico básicamente se basa en dos cosas, pues, ¿no? En la anamnesis y el examen físico. Mientras que el diagnóstico endoscópico, obviamente, como su nombre dice, ¿no? Tengo que hacer uso del equipo de endoscopía digestiva alta, ¿sí? Para lo que es el diagnóstico clínico, en cuanto a la anamnesis, obviamente interrogaré pues, sobre la presentación, lo que hemos dicho, ¿no? Hematemesis, vómito borracio, hematoquesia, ¿no? Melena, ¿no? Y en cuanto al examen físico, bueno, puedo recurrir al tacto rectal, ¿no? Para confirmar melena, por ejemplo, ¿no? O tal vez hacer un procedimiento o un lavado gástrico si tengo dudas, ¿no? Ahora un poquito el avance de la tecnología ha cambiado esto. ¿Por qué? Porque todos prácticamente tienen aparatos móviles, ¿no? Todos tenemos celulares, ¿no? Y todos, ¿no? Por más simple que sea, tiene su cámara, ¿no?
Así que por lo general ahora nos facilita un poquito las cosas el paciente porque tienden a tomar foto si han hecho matemesis, si han hecho melena, pues le toman foto y nos muestran la foto. Y entonces nos ayuda mucho a lo que es el diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Bueno, en cuanto al diagnóstico etiológico, o sea, ya sé que estoy frente a un cuadro de hemorragia estival. Ahora lo que quiero hacer es el diagnóstico etiológico. O sea, ¿cuál es la causa? ¿Es ruptura de varices? ¿Es una úlcera gástrica? ¿Es un cáncer? ¿Qué es, no? Entonces, igual, tengo también, puedo hacer un diagnóstico etiológico valiéndome de la clínica o valiéndome de la endoscopía. En este caso, la clínica solo va a ser presuntivo, ¿ya? Nunca va a ser definitivo. Eh, por clínica, yo no puedo hacer un diagnóstico definitivo, por ejemplo, de cáncer gástrico. No podría hacer, ¿no? Mientras que el diagnóstico etiológico por endoscopia sí, me va a dar un diagnóstico definitivo, ¿ya? Y nuevamente, pues clínico hace alusión a lo que es anamnesis y examen físico, mientras que diagnóstico endoscópico hace alusión al uso del equipo de endoscopia digestiva alta, ¿no? Manejo, que es lo más importante, y aquí sí me gustaría que presten mucha atención. Sencillo, ¿no? No hay por qué complicarse. El manejo de la hemorragia digestiva alta aguda, ¿ya? Aguda, ¿ya? Se basa en tres cosas importantes. Uno es la evaluación inicial, dos son medidas iniciales y tres es la endoscopia digestiva. Y miren que es en ese orden, por eso está ahí separada en la parte media con esas flechas indicando, ¿ya? Evaluación inicial, medidas iniciales y endoscopia digestiva. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces nosotros somos gastroenterólogos, ¿no es cierto? Entonces trabajamos en el hospital y muchos de los pacientes que van a presentar hemorragia digestiva alta, pues no están a cargo de gastroenterología o bien están en emergencia, ¿sí? A cargo del médico emergenciólogo, o están pues en sala de hospitalización a cargo de medicina interna, no necesariamente de gastroenterología. Entonces sucede que muchas veces cuando están frente a un cuadro de hemorragia digestiva alta o sospecha de hemorragia digestiva alta, lo primero que los médicos que no son gastroenterólogos, lo primero en que piensan, o en lo que piensan es en endoscopia digestiva alta. Y si ustedes ven, la endoscopia digestiva alta no es lo primero que se hace en el manejo de HDA, es lo último, y a veces no siempre se hace, o no siempre hay que hacerlo, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, para el manejo de hemorragia digestiva alta, lo primero que se hace no es una endoscopia digestiva alta, eso no es lo primero que se hace. Lo primero que se tiene que hacer es una evaluación inicial y las medidas iniciales, por favor, ¿ya? Entonces, en evaluación inicial, también sencillo, ¿no? La evaluación inicial implica pues lo que es la anamnesis y el examen físico. Y básicamente lo que queremos son tres cosas en la evaluación inicial. Diagnosticar la hemorragia digestiva alta, o sea, quiero yo, ¿no? Determinar que estoy realmente frente a un cuadro de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Que esto no es hemoptisis, que esto no es una hemorragia digestiva baja, no, que realmente estoy frente a una hemorragia digestiva alta. Quiero determinar o acercarme al diagnóstico etiológico, o sea, ¿qué puede estar presentando el paciente con HDA? ¿Cuál puede ser la causa? Y también quiero determinar la gravedad del evento en sí, la gravedad del paciente. ¿Me entienden? Entonces, los objetivos de una evaluación inicial es diagnosticar HDA, diagnosticar la etiología del HDA y aproximarme a la gravedad del cuadro que está presentando, con el cual está cruzando el paciente. La anamnesis, ¿no? Como es una evaluación inicial, tiene que ser rápida y dirigida, ¿no? Para el diagnóstico del HDA, ya bueno, nuevamente, aunque suene muy reiterativo, tengo que interrogar acerca de la presentación, melena, hematemesis, vómito borracio, hematoquesis, y tengo que hacer el diagnóstico diferencial. No es suficiente con que venga el paciente y me diga, ¿sabe qué? Tengo hematemesis, estoy sangrando el estómago, ¿no? El paciente no es médico. Bueno, tal vez alguna vez sí sea un médico, pero por lo general no es un médico. Entonces, él el paciente no sabe diferenciar que el sangrado de la boca por la boca, ya no necesariamente tiene un origen en el tracto digestivo. Entonces, es tu función, ¿no? De interrogar rápidamente para hacer un diagnóstico diferencial si realmente está frente a un HDA o no, ¿sí? O es otra cosa. En cuanto al diagnóstico etiológico,
son preguntas rápidas también, ¿no? No hay que, cuando yo sospecho de enfermedad seropéptica, bueno, habrá que preguntar si ha estado ingiriendo AINES, si tiene antecedente quizás de una enfermedad seropéptica previa, o si cursa con dispepsia, ¿no? Considerando dispepsia como el ardor o desconfort en epigastra asociado a la ingesta de alimentos. Si sospecho de HDA por hipertensión portal, ya sea por varices, por ejemplo, esofágica, ¿no? Veré si tiene antecedente de cirrosis hepática, si es alcohólico, tal vez tenga un antecedente de alcoholismo, ¿no? Cáncer gástrico, ya llanura precoz, la edad, si ha bajado de peso, ¿no? Y bueno, también hay pacientes que usan anticoagulantes por alguna enfermedad de fondo, entonces habrá que preguntar rápidamente si usa, qué enfermedades tiene y si usa algún anticoagulante, ¿no? La presunción de gravedad también tiene que ver con la forma de presentación. Ya hemos dicho que para que haya hematoquesis tiene que haber una hemorragia masiva. Por lo tanto, si un paciente viene con hematoquesis, estoy frente a un cuadro grave, ¿no? Si el paciente viene con un sangrado de vómito borráceo, bueno, no me asustó tanto. Digo, probablemente no está activo, ¿no? Si viene con melena, del mismo modo, ¿no? Melena, ya sé que para que se presente como tal, pues el sangrado generalmente ha sido más allá de las 8 horas. O sea, si sangró en forma activa puede hacer 8 horas, pero no en este momento, ¿no? Me deja tranquilo, ¿no? Hematemesis sí significa que puede estar sangrando en forma activa en ese momento o que recientemente ha estado sangrando en forma activa también. Entonces, la forma de presentación no solo me ayuda al diagnóstico de la hemorragia digestiva alta, sino también me ayuda con la presunción de gravedad del cuadro que está presentando el paciente, ¿no? El examen físico, del mismo modo, tiene que ser rápido y dirigido. ¿Dirigido a qué? Ya hemos dicho, confirmar la HDA, ¿no? Entonces, muchas veces voy a requerir hacer un tacto rectal, ¿ya? No es una obligación hacer tacto rectal, por si acaso, ¿ya? ¿No? Si tengo dudas, lo tendré que hacer. Diagnóstico etiológico, bueno, buscar rápidamente, ¿no? Ictericia, si hay flapping, si hay ascitis, si hay una masa palpable en el epigastrio, no me va a tomar mucho tiempo. La gravedad va a estar mucho asociado a lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y si encuentro otros signos o estigmas en el paciente, ¿no? Quizás alteración del estado de conciencia, quizás anemia, anemia evidente, por mencionar alguno, o hipoxemia, ¿no? Que requiera que esté saturando, por ejemplo, ¿no? Me pueden ayudar a determinar que el paciente está cursando con un cuadro grave de sangrado digestivo. Entonces, luego de una evaluación inicial, ya yo tengo que determinar la gravedad. La gravedad yo lo puedo sospechar mediante la anamnesis, examen físico, como hemos dicho, de acuerdo a la presentación, ¿no? Si es hematoquesis, hematemesis, probablemente sea un cuadro grave. La etiología, si sospecho que es varicial, también. Ustedes han visto en una de las imágenes que les dije, traten de fijar esta imagen, en la cual ven como un sangrado por ruptura de varios esofágicos es importante, no es a chorro. Entonces, HDA varicial también se considera como grave en la sospecha. Y en cuanto al examen físico, bueno, nos valemos básicamente la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿no? Si alguno de estos está alterado, o ambos, significa que probablemente estoy frente a un sangrado grave, importante. Si hay signos de hipoperfusión periférica también, ¿no? Frialdad distal, quizás hipoxemia, ¿no? También. Entonces, cuando yo, luego de la evaluación inicial, he determinado la gravedad, ¿no? Tengo que ver qué voy a hacer con este paciente, ¿no? Si estoy considerando, ¿no? Considerando, luego de mi evaluación, de mi examen físico, análisis, que estoy frente a un cuadro leve, lo que puedo hacer es, si creo conveniente, ¿ya? Voy a ampliar la anamnesis, puedo ampliar el examen físico, ¿sí? Tal vez algo se me está pasando, tal vez algo no me ha dicho el paciente, ¿no? Tal vez al paciente ya le han hecho una endoscopia hace una semana, ¿no? Y ya tenía ya un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Entonces, todo eso yo no lo voy a preguntar en la anamnesis inicial. La anamnesis inicial es rápida. Entonces, si estoy frente a un cuadro leve y dispongo de tiempo y lo considero necesario, puedo ampliar mi anamnesis y mi examen físico. Si considero que no es necesario, puedo pasar inmediatamente a medidas iniciales, ¿no? Que a continuación vienen. Si considero que estoy frente a un cuadro grave, ya no puedo no puedo invertir más tiempo en la anamnesis y examen físico. Si considero que es grave, inmediatamente paso a medidas iniciales, ¿ya? Así que pasemos a medidas iniciales. Medidas iniciales, eh, diversas medidas iniciales, ¿no? Varias cosas se pueden hacer en medidas iniciales. En lo que son medidas generales, a todo paciente con HDA, acceso venoso, ¿no? Tengo que ponerle su I. ¿Sí? Es importante ponerle su I.
¿ya? Por más que tú consideres que esté estable, está bien, ¿no? Ponle su día. No, a veces ha pasado que hay pacientes que, sobre todo cuando la emergencia está muy saturada, ¿no? Viene por HDA, como hay mucha demanda de pacientes, pues no te das tiempo para atenderlo. Y en lo que el paciente está esperando, hace inmediatamente una hematemesis, ¿no? Y ahí recién te asustas y te preocupas y todo el mundo va a correr y ponerle la vida, ¿no? Entonces no te hagas problemas, indica que le pongan su día, ¿no? ¿Sí? También hay solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Diversos exámenes auxiliares. Colocación de zona nasogástrica, ya lo vamos a comentar, está como está quedando de lado en los últimos tiempos, ¿no? Las cosas están cambiando en realidad, ¿no? En cuanto a la evaluación inicial, algunas medidas iniciales, ¿no? Ahí sí es importante el ABC. De acuerdo a mi evaluación inicial, o sea, mi examen físico, ¿no? Eh, el ABC, ¿no? La vía aérea, ¿no? La respiración y la circulación, ¿no? En la vía aérea tendré que ver si tengo problemas con el paciente, ¿no? Tal vez va a requerir que esté intubado, ¿no? Para proteger la vía aérea, ¿no? Sobre todo cuando es un paciente que está con hematemesis continua, ¿no? En gran volumen, ¿no? O tal vez cuando el paciente está con trastorno de sensorio, también por hipoxemia puede alterarse el sensorio, ¿no? O los pacientes que tienen cirrosis hepática también hacen encefalopatía, ¿no? Entonces tal vez voy a considerar necesario ponerle un tubo endotraqueal, ¿no? Voy a ver cómo está la saturación, tal vez requiere oxígeno el paciente, ¿no? Y en cuanto a la circulación, voy a ver cómo está hemodinámicamente, ¿no? Si está alterado la hemodinamia, o sea, hay la presión arterial sistólica está baja o la frecuencia cardíaca está alta, tal vez, por mencionar algunos, tendré que inmediatamente hacer la resucitación, ¿no? Lo cual va a ir a favor del paciente, ¿no? Va a mejorar su pronóstico, ¿sí? Entonces, ABC, de acuerdo a los hallazgos de la evaluación inicial. Fármacos, uso también en medidas iniciales, también puedo usar fármacos, ¿no? Cuando sospecho que es un HDA no varicial, puedo administrar omeprazol. Si estoy frente a un HDA varicial, vasoactivos, antibióticos, como vamos a mencionar más adelante. También puedo considerar procinéticos, ¿no? Los procinéticos es una forma de ayudar a que el estómago, ¿no? Esté limpio y que favorezca una buena evaluación mediante la endoscopía, ¿no? ¿Sí? Sí, de acuerdo ya al resultado de exámenes auxiliares, veré si es necesario transfundir tal vez sangre u otros, o plasma fresco, o plaquetas tal vez, ¿no? Entonces son medidas iniciales. ¿Sí? Y hablemos un poco, no todos, no se asusten, ya, algunos de lo que hemos mencionado. El acceso venoso periférico, sí, ¿no? Tiene que ser, tenemos que ponerle la vía, ¿no? Idealmente tiene que ser de buen calibre, puede ser uno o dos vías, no hay ningún problema. De inicio, poner un catéter venoso central no es una obligación, ¿ya? Poner un catéter venoso central puede ser un poco dificultoso, ¿ya? Toma tiempo, ¿no? Puede ser riesgoso, entonces lo prioritario es poner el acceso venoso. Y ya después, si consideras necesario, el acceso venoso central, ¿no? En cuanto a exámenes auxiliares, son diversos exámenes que uno puede solicitar. Indispensable lo que está subrayado. Grupo sanguíneo y factor. Ha pasado, aunque suene a broma cruel, que a un paciente le han pedido hemograma para ver la hemoglobina hematocrito y no tenía grupo sanguíneo. Sale con una hemoglobina de 5, quieren transfundir y oh sorpresa, ¿no? No hay grupo sanguíneo. Entonces, siempre se pide grupo sanguíneo y factor, siempre, ¿ya? Y obviamente la hemoglobina hematocrito, ¿no? La hemoglobina hematocrito acompañado de las plaquetas y leucocitos, el hemograma completo en general, ¿no? Recordar que la hemoglobina hematocrito, cuando recién se ha presentado el sangrado digestivo, probablemente no arroje el valor real, ¿no? Porque hay hemoconcentración. Y luego de unas horas que le vuelves a tomar, ha bajado, tiende a descender el valor de la hemoglobina hematocrito, ¿no? Puedes pedir perfil hepático también, quizás, ¿no? Cuando estás sospechando cirrosis hepática, creatinina, cuando tienes tal vez dudas si estás frente a una hematoquesia por HDA o hematoquesia por HDB, o también si quieres valorar cómo está la función renal, ¿no? Si estás frente a un cuadro de sangrado digestivo importante, ¿no? Una ecografía también te puede ayudar a la presunción diagnóstica, ¿no? Diagnóstico de cáncer, de cirrosis hepática, por ejemplo. O sea, y nos quedamos cortos, ¿no? Ahí puedes agregar incluso glucosa, puedes agregar electrolitos y otros exámenes más incluso, ¿no? Sí, pero lo que sí no debe faltar es tu grupo sanguíneo y factor y tu hemoglobina hematocrito.
No debería faltar eso en la solicitud de tus exámenes auxiliares, ¿no? Mencionábamos acerca de la zona nasogástrica, ¿no? Como ahí menciona, cada vez está en desuso, ¿ya? Incluso se cuestiona su utilidad, ¿no? Entonces, por lo general ya no lo usamos. Eh, pero mucho va a depender de dónde te encuentras tú laborando o dónde estés tú trabajando, ¿ya? Porque la zona nasogástrica, con o sin la realización del lavado gástrico, es útil para varias cosas. Por ejemplo, para el diagnóstico de HDA, ¿no? Tú no sabes si el paciente realmente ha tenido HDA o no ha tenido HDA. Viene y te dice, ¿sabes qué? He vomitado algo oscuro. Pero ¿cómo era? No sé, era oscuro, pues. Era algo oscuro, ¿no? Entonces ahí tal vez un lavado gástrico te puede orientar si confirma que es un vómito borráceo, ¿no? ¿Sí? O quién sabe, tal vez encuentra sangre rojo vivo, ¿no? O con coágulos también. También se puede valorar la actividad, ¿no? Entonces, ya tú sabes que estás frente a un HDA, pero tú quieres saber si estará sangrando en ese momento activamente o quizás sangró, pero en ese momento ya dejó de sangrar, ¿no? Entonces le pones una sonda para ver el retorno, ¿no? O sea, ¿cómo es el retorno? ¿Sale rojo vivo? ¿Sale borráceo? ¿No? Si es borráceo ya no está sangrando, si sale rojo vivo, probablemente tiene un sangrado activo, ¿no? Y también la zona nasogástrica se puede utilizar para la preparación para la endoscopía, ¿no? Entonces, a veces el paciente está con contenido alimentario, hay muchos cuadros, no te deja ver, entonces pones la sonda, lavas, como una forma de favorecer o facilitar el estudio endoscópico, ¿no? Dice acá en desuso cuestionado, yo te diría que va a depender, como te repito, de dónde te encuentres. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, hace muchos años atrás ya, cuando no era frecuente hacer un estudio endoscópico porque no había turnos durante todo el día, ni tampoco había equipos disponibles las 24 horas. Entonces era muy importante valorar la actividad y ahí era frecuente que tú ordenaras colocar la sonda nasogástrica y ver el retorno. Incluso muchas veces tú mismo ponías la sonda en el momento, ¿no? Pero ahora que tenemos la facilidad de contar con equipos de endoscopía a las 24 horas, como que el poner la sonda queda de lado, ¿no? En este momento, en la realidad actual, ¿no? Y acá pues menciona, ¿no? Varias cosas, perdón, varias cosas, ¿no? Entonces, cuestionamiento, ¿no? Que no necesariamente que salga el líquido claro por la zona significa que no esté sangrando. Si es un sangrado duodenal, puede que salga normal el retorno, ¿no? ¿Sí? Como dice ahí, realmente cambia el manejo del paciente, ¿no? Como les digo, eso va a depender si tú tienes disponibilidad o no de equipo de endoscopía, ¿no? Para hacer el procedimiento. Y si bien es cierto, puede facilitar el estudio de endoscopía hacer un lavado gástrico, pero se ha demostrado que no mejora el rendimiento. Es decir, encontrar la causa del sangrado, o sea, la causa etiológica del sangrado digestivo alto, no va a mejorar si es que le haces o no o dejas de hacer el lavado gástrico. Y bueno, lo último, ¿no? Se considera pues algo cruento para el paciente, ¿no? Imagínate, tú estás sangrando y te sientes mal y encima viene y te van a intentar poner una sonda por la nariz, ¿no? Es bastante incómodo. Entonces, por eso es que en la actualidad está quedando en desuso y su uso es un poco cuestionado, ¿no? La intubación endotraqueal, ya hemos mencionado, es para asegurar la vía aérea y prevenir la aspiración, ¿no? Se va a indicar cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando hay trastorno de sensorio, tal vez vómitos ¿no? Continuos sanguinolentos, ¿no? Estabilización hemodinámica, eso sí es muy importante, ¿no? Es lo que ha mejorado la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, lo importante es mantener o estabilizar hemodinámicamente al paciente. ¿Para qué? Para que haya un aporte adecuado de oxígeno, ¿no? Hay un aporte adecuado o hay una perfusión tisular adecuada. Eso va a mejorar la supervivencia del paciente, como ahí menciono. Con HDA varicela hay que tener un poquito de cuidado. Ya no hay que ser tan agresivos con la reposición de volumen. Con la HDA no varicel, sí, no hay problema, ¿no? Excepto que tengan un problema cardíaco, tal vez, o renal. Pero en la HDA varicel con cuidado. ¿Por qué? Por la fisiopatología, ¿no? El HDA varicel se presenta por aumento en la presión del sistema porta. Entonces, si yo le doy bastante volumen, puedo incrementar la presión del sistema porta y un sangrado por ruptura de varices esofágicas detenido puede activarse si es que le paso demasiado volumen. Entonces, en en la HDA varicel se sugiere o se recomienda una hipovolemia controlada, o sea, una presión sistólica ahí en el límite, ¿no?
80, 90, ¿no? En el límite, ¿sí? ¿Cómo realizarlo? Tenemos para eso cristaloides y coloides. Dentro de los cristaloides tenemos el suero salino, la solución salina. eh, cómo se administra en bolos, ¿no? En chorros, ¿no? Puede ser de 250 a 500, ¿no? Dicen que no debería pasar más de 2 litros, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? Entonces le das chorrito de 250, 500, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué cosa quieres conseguir? Que la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica esté en parámetros adecuados. O si quieres ser mucho más minucioso, que el volumen urinario, ¿no? Esté en 50 mililitros, ¿no? Por hora, ¿no? ¿Sí? Como objetivo, ¿no? Ahí muchas veces le pones una sonda Foley para valorar el débito urinario, ¿no? Una vez que ya has conseguido tu parámetro de estabilización, puedes mantener solamente ya perdón, puedes administrar fluidos solamente ya de mantenimiento, ¿no? Para evitar una sobrecarga de volumen, que básicamente es 1 mililitro por kilo de peso por hora, ¿no? ¿Sí? Más o menos 1,5 litros, más o menos en 24 horas, ¿no? ¿Sí? Si estás frente a pacientes que tal vez tienen algún problema de cardiópatas, ¿no? Tienes temor de ocasionar una sobrecarga de volumen, pues puedes administrar coloides como la poligelina, ¿no? El lactato de Riñer ha demostrado mayor beneficio, es un cristaloide, pero no es de uso frecuente en el país por su costo, ¿no? ¿Qué hacer si no responde? Dice y pregunta, ¿no? Ya le has dado ya su volumen y hemos dicho ya de que generalmente se sugiere un volumen máximo de 2 litros, o sea, dale 250, 500 cc, ¿no? En repetidas oportunidades hasta máximo 2 litros, ¿no? Para no sobrecargar de volumen. ¿Qué hacer si no responde? Bueno, puedes optar por continuar con la reposición de volumen, puedes valorar, transfundir sangre, ¿no? No necesariamente esperar resultado del hemoglobina hematocrito, ¿no? Cuando dice estrategia 1-1-1, significa que no solo es suficiente pasarle paquete globular, sino tendrás que pasar plasma fresco. Ahí están los factores de población y también unidad de plaquetas, ¿sí? También se puede valorar el uso de los activos, ¿no? Noradrenalina, dopamina, para aumentar la presión, ¿no? ¿Sí? Si es que aún así no se estabiliza, incluso habría que valorar la necesidad de hacer un estudio de emergencia, ¿no? Para determinar el lugar de sangrado y la causa del sangrado, ¿no? Esto se puede hacer mediante vía endoscópica, quirúrgica o incluso radiológica, ¿no? Por lo general no llegamos ahí. Hasta ahí no se llega. Hay una clasificación que quizás ustedes la van a ver, que es la clasificación de severidad de la hemorragia, ¿no? ¿Sí? De la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y la TLS también. ¿Ya? Ahí ven los cuadros, pero eh, no es muy, no quisiera que se memoricen eso, simplemente que aprendan que determinando la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca les puede ayudar un poco, les puede ayudar bastante para determinar si están frente a un cuadro de paciente grave, ¿no? Bueno, en cuanto a fármacos, cuando estás frente a un HDA no varicel, ¿no? Una de las causas más frecuentes es la enfermedad ulceropética. Y ahí es muy útil el uso de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Como el omeprazol, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Mantener un pH gástrico mayor a 6. ¿Para qué? Para disminuir lo que mencioné ahí, el desangrado. ¿Por qué? Porque eh, reduciendo la secreción ácido, vamos a favorecer que se forme o que el coágulo esté estable, ¿no? Entonces, eso es favorable para el paciente, por eso va a disminuir el desangrado. ¿Se puede usar la ranitidina? Es cuestionable. ¿Por qué? Porque la retina, a pesar que pueda lograr un pH gástrico mayor de 6, ya este no se sostiene en el tiempo. Por eso es controversial el uso de la ranitidina. Pero del mismo modo, depende de tu realidad. Si tú estás en un lugar, yo no sé si ustedes van a hacer serum o no. Si estás en un lugar alejado, no tienes omeprazol, solo tienes ranitidina, ya, pues tendrás que ponerle ranitidina, ¿no? ¿Sí? Entonces, el omeprazol va a favorecer la estabilización del coágulo, disminuyendo la posibilidad de desangrado. Es importante manifestar que los inhibidores de bomba de protones en la HDA no varicel no controla el sangrado. O sea, el sangrado no va a ceder porque porque tú le administras el omeprazol. El omeprazol lo que hace es estabilizar el coágulo una vez que ha cedido el sangrado digestivo por enfermedad ulceropética. La forma de utilizar, el omeprazol viene en ampollas de 40 miligramos.
Inicialmente se da un bolo de 2 ampollas, o sea, 80 miligramos, y luego puedes continuar dando infusión continua, ¿no? Generalmente 8 miligramos por hora, más o menos son 5 ampollas, ¿no? Diluido en 500 cc o en 100 cc de solución salina y la administras 24 horas. Pero el hecho que no haya disponibilidad suficiente de lo que son bombas de infusión ha hecho que se use con bastante frecuencia en horario, o sea, 40 miligramos cada 12 horas. Y por lo menos los estudios que se han realizado han demostrado que el beneficio es similar. Así que es válido que lo administres por bomba de infusión o también que des una ampolla de 40 miligramos cada 12 horas, ¿no? Generalmente le puedes dar por 2 o 3 días en forma continua, ¿no? ¿Sí? Eso es en caso del omeprazol. En caso de los vasoactivos, ¿ya? Eso se usa, no me estoy refiriendo al vasoactivo que usamos para subir la presión, por si acaso. En este caso de los vasoactivos, son otros vasoactivos, ¿no? Que se usan para disminuir la presión en la circulación portal. Obviamente esto se va a utilizar cuando estoy frente a un HDA varicial, ¿no? Esto sí, a diferencia del omeprazol en el HDA no varicial, en este caso el uso de vasoactivo sí va a controlar la hemorragia. Por simple lógica, ¿no? Si la causa del HDA varicial es el incremento de la presión en el sistema porta, la hipertensión portal, entonces si yo doy un fármaco que disminuya la hipertensión portal, obviamente va a favorecer que el sangrado cese. Entonces, esa es la diferencia. Obviamente también va a disminuir la posibilidad de sangrado, ¿no? Frecuentemente se puede utilizar la terlipresina, ¿no? Puedes dar 1 o 2 miligramos cada 4 o 6 horas, dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Por 2 o 5 días, por ejemplo. Antibióticos, ¿en quiénes? En los pacientes que tienen HDA varicel, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir la peritonitis bacteriana espontánea, que es un cuadro que se presenta en pacientes con cirrosis hepática que cursan con ascitis, ¿no? Luego de un sangrado digestivo, estos pacientes cirróticos con ascitis pueden cursar con PB. Y esto tiene importancia, ¿por qué? Porque una PB, un proceso infeccioso, también puede incrementar la presión del sistema porta, a su vez puede producir un nuevo resangrado por varios esofágicos. Entonces, por eso es doblemente importante el uso de antibióticos. Tienes que poner antibióticos, administrar antibióticos si estás ante la sospecha o confirmación de HDA varicial, ¿ya? Por dos motivos, prevención de PBE y porque disminuye la recurrencia de sangrado varicial, ¿no? Puedes darse 3 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días también, ¿no? Transfusión de sangre, aquí también ha habido cambios, ¿no? Generalmente los paquetes globulares, ¿no? Antes, ya hace muchísimos años en realidad, no ahora último, les hablo de más de 30 años, pero más o menos, ¿no? Que no estaba muy clara la indicación, entonces había una estrategia libre para la administración de paquete globular, entonces algunos médicos eran un poco más, ¿no? ¿Cómo decirles? No sé si más preocupados con el nivel de hemoglobina, entonces querían que el paciente tuviese 11 12 o 13 hemoglobina y le transfundían, ¿no? ¿No? Pero se ha demostrado que eso no es lo adecuado, ¿no? Se prefiere lo que menciona ahí una estrategia restrictiva, es decir, mantener una hemoglobina a nivel de 7 u 8 gramos por decilitro, ¿no? Y si es cardiópata, un poquito más, 8 9, ¿no? ¿Sí? Entonces, no en todos los pacientes habría que transfundir el paquete globular. Algo importante, a veces se estila que tú le pasas paquete globular y le pides un control y el control le dicen después de 24 horas. No hay necesidad de hacer un control después de 24 horas. Más allá de los 15 media hora, 1 hora, ya el valor ya es el real, así que no hay que demorar tanto con el control, ¿no? El plasma fresco congelado se puede administrar si es que el paciente está con sangrado activo que no cesa y se ha evidenciado que hay una alteración en el INR, ¿no? El TP. Plaquetas del mismo modo, ¿no? Cuando hay un sangrado persistente y está frente a plaquetopenia importante. Generalmente menos de 10.000 y hay un sangrado espontáneo cuando hay plaquetopenia a ese nivel, ¿no? Entonces, ya falta poco, ¿ya? No se me duerman. Importantes, medidas iniciales. Igual que en la evaluación inicial. En medidas iniciales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar, estratificar la gravedad del paciente, ¿no? Al final es eso. O sea, ya he dado las medidas iniciales para rescatar al paciente, pero ahora tengo que ver, estratificarlo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo?
¿Para qué? Para pasar al siguiente paso, para determinar qué voy a hacer con este paciente, qué conducta voy a seguir. Entonces, para ello hay diferentes escalas, ¿no? Hay la escala de Bradford, por ejemplo, ¿ya? Hay la escala de Rockall preendoscópica y hay la escala de IMS 65, que son los que se usan en la actualidad. Hay muchísimos más, pero son los tres, digamos, más utilizados, ¿no? Para algunos. Entonces, cuando yo ya realicé las medidas iniciales, puedo aplicar cualquiera de esos scores para determinar si estoy frente a un bajo riesgo o a un paciente con alto riesgo. Cuando digo bajo riesgo, alto riesgo, se está refiriendo básicamente a la posibilidad de resangrado o a la posibilidad de mortalidad. Entonces, si yo considero que estoy frente a un paciente de bajo riesgo, el manejo incluso puede ser ambulatorio, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? No hay problema, te vas de alta, te vas a tu casa. O también cabe la posibilidad de realizar una endoscopia digestiva alta durante la hospitalización sin que le dé de alta, ¿no? Eso va a depender mucho de la disponibilidad del equipo y la sospecha diagnóstica también, ¿no? Si estoy sospechando cáncer o varios esofágeos incluso, no, a pesar que parezca que es bajo riesgo, no debería darle de alta. Ahora, esto esto es importante. Hay muchas guías que tal vez han tenido usted la oportunidad de leer, ¿no? Entonces, tú tienes que, nuevamente, insisto, determinar tu realidad, en qué realidad tú te encuentras, ¿sí? Porque lo ideal es que todo paciente, al margen que tenga bajo riesgo o alto riesgo, se le realice una endoscopía. ¿Para qué? Para saber cuál es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de esa HDA? Yo les comento como anécdota, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Hace muchos años vimos una paciente joven, no llegaba ni a los 30 años y estaba embarazada, estaba gestando. Y vino por vómito borracio, me acuerdo. Y bueno, pues ¿y ahora qué hacemos, no? Un grupo de colegas decían, no, pues ¿para qué le vamos a hacer la endoscopia? Es joven, además está embarazada, además está estable, está tranquila, está sentada, además fue un vómito borracho, ¿para qué le hacemos? Pero había la oportunidad de hacerlo. O sea, teníamos tiempo, teníamos el equipo, se le preguntó, "Y si tienes tiempo, si tienes el equipo, ¿por qué no hacerle, no?" Me pregunto. Y se le mencionó, se le explicó a la paciente los riesgos, dijo no hay ningún problema, era una paciente muy colaboradora. La única condición que puso es, me hacen la endoscopia alta, pero sin sedación, nos dijo. No quiero que me seden, solo me ponen el spray en la garganta, que es la lidocaína, para adormecer la garganta y disminuir el reflejo tusígeno, el reflejo emético, y no hay problema. Y sí, se dejó hacer. Y oh sorpresa, ¿no? Era joven y todo, pero tenía un cáncer de fondo gástrico, lamentablemente, ¿no? Entonces, eh, de ahí la importancia, ¿no? De ahí la importancia de hacer endoscopia en realidad a todos los pacientes que tienen hemorragia estival. E incluso en algunos países, ¿ya? Quizás un poco más desarrollados o con mayor ¿no? Disponibilidad de medios, ¿no? Hacen a todos endoscopia y colon incluso con la sola sospecha de sangrado digestivo, ¿no? Entonces va a depender mucho en la realidad donde te encuentres. En nuestro país, a veces los servicios de emergencia están muy saturados. Entonces, si tú ya te faltan pocos años para el internado, ¿no? Quizás estás de guardia, estás en la emergencia, tienes toda la sala llena de pacientes, ¿no? No hay ni una silla, ni siquiera camilla, no hay ni una silla para sentarse. Entonces, probablemente vas a considerar ahí, tal vez, decirle, ¿sabe qué? Usted estamos considerando bajo riesgo su manejo es ambulatorio, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, si hay la posibilidad de hacerle la endoscopía, ¿no? Tiene que hacerse la endoscopía, ¿ya? Cuando es alto riesgo, ahí sí no hay pregunta que hacer. Cuando es alto riesgo, tiene que pasar directamente a una endoscopia digestiva alta. ¿Está bien? Entonces, eh, ahí está la escuela de Blackford. No es necesario que ya lo memoricen. Ustedes en esta generación tienen una gran ventaja, ¿no? La tecnología está avanzando, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, se habla mucho de las calculadoras, ¿no? Y probablemente ustedes tienen esa ventaja, ya no tienen que memorizar todo esto, ¿no? Ahora en su celular, ¿no? Su tablet, y ahí hay estas calculadoras. Simplemente asignas valores y te indicará su riesgo, ¿no? Entonces, menos de 2 puntos es considerado bajo riesgo, ¿no?
Ahí están los parámetros de Blackboard, ¿no? Aquí está de lo que es el score de IMS y el score de ROC. En el score de ROC en la tabla pueden ver que los dos ítems en la parte baja están rayadas, ¿no? Porque es un score preendoscópico, o sea, antes de la endoscopía. Y los dos últimos ítems para para asignar puntaje requieren la realización de la endoscopía, ¿no? Y nos vamos ya falta poco, nos vamos a la endoscopia digestiva alta. La endoscopia digestiva alta puede ser diagnóstica o puede ser terapéutica, ¿ya? Obviamente es diagnóstica o terapéutica en el mismo momento. No es que le voy a hacer primero una endoscopia diagnóstica, luego en otro momento, en una hora después, en otro día, le voy a hacer la terapéutica. No. Si tiene los medios, una endoscopia diagnóstica se convierte en el mismo instante en una endoscopia terapéutica, si es que es necesario, ¿no? La endoscopia diagnóstica, ¿para qué te ayuda? Para confirmar de que estás realmente frente a una HDA, o sea, hay un sangrado por encima del ángulo de Trex. ¿Para qué te sirve? Para determinar la causa, la etiología de esa HDA. ¿Para qué también te sirve? Para estratificar el riesgo de resangrado y mortalidad, o sea, de determinar la gravedad en sí, ¿no? Para eso hay clasificación de Force y el score de Roca también puede servir. Y la endoscopia terapéutica no se le hace a todos los pacientes endoscopia terapéutica, ¿no? Está indicado a aquellos pacientes que presentan sangrado activo importante o riesgo de resangrado, pero alto. No se hace a todos. Por ejemplo, Mallory Weiss, por ejemplo, a pesar que tú puedas ver que está sangrando ahí, no es importante. Mallory Weiss se va a la casa. No requiere endoscopia terapéutica. Ahora bien, la endoscopia terapéutica, la realización, cuando esté bien indicado, va a ayudar a disminuir la mortalidad, ¿no? Eso es lo que hablábamos al inicio de las diapositivas, ¿no? Que ha mejorado la mortalidad de los pacientes con HDA. También, obviamente, va a disminuir la recidiva del resangrado, ¿no? Cuando haces una endoscopia terapéutica, ¿sí? Y eso va a redundar en muchos beneficios, no solamente para el paciente, ¿no? La estancia hospitalaria va a ser menor, ¿no? Se va a transfundir menos paquetes globulares tal vez, ¿no? No va a ser operado y en general los costos de la hospitalización van a ser menores. Y en el tema de salud también influye o se incluye la economía. ¿Ya? Todo cuesta. Al grupo de la mañana les decía, ¿no? De que a veces abusamos, ¿no? Pedimos perdón, tomografía, resonancia, a veces dos, tres por un paciente, ¿no? Y algunos dicen, como es del CIS, no cuesta. Dicen, no, sí cuesta, todo cuesta. El paciente no lo pagará probablemente, pero sí es un costo para el Estado, ¿no? Y como digo, el Estado somos todos. En cuanto a las condiciones para realizar una endoscopia digestiva, y no hay ninguna en realidad contraindicación absoluta, ¿ya? Pero se prefiere que esté el paciente hemodinámicamente estable. Se prefiere que la hemoglobina sea mayor o igual a 7, que la plaqueta sea mayor a 50.000 y un INR menor a 2.5. Y si consideras que requiere, el paciente debería estar intubado, ¿no? Son algunas condiciones del paciente. Ya si eres poco o mucho exigente en cuanto a las condiciones del paciente, eso va a depender mucho de la destreza, de la experticia del operador, del endoscopista. Hay alumnos que son más cautelosos, hay alumnos que incluso piden, lo cual sí, la verdad yo no estoy de acuerdo, pero sí, algunos piden, por ejemplo, riesgo quirúrgico, ¿no? No se debería pedir riesgo quirúrgico, esto no es una cirugía, ¿no? Tal vez una evaluación por cardiología sí, pero no riesgo quirúrgico. Algunos piden hasta riesgo neumológico, ¿no? Entonces, en todos los pacientes, creo que hay que determinar en quiénes sí es necesario pedir o poner otras condiciones más para la realización de una endoscopia digestiva, ¿no? ¿En qué momento hacer la endoscopia alta? Se propugna una endoscopia precoz o temprana. ¿A qué llamamos endoscopia precoz o temprana? Aquella que se realiza dentro de las 24 horas, pero no antes de las 6 horas. O sea, de las 6 a las 24 horas. Algunos son más exigentes, dicen debe hacerse dentro de las 6 y 12 horas, pero generalmente 6 y 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo haces muy precoz, o sea, antes de las 6 horas, probablemente el estómago y todo esté lleno de sangre o de restos, ¿no? Hemáticos y no te va a permitir encontrar la causa del sangrado. ¿Ya? No vas a encontrar la causa. Vas a decir, sí, hay un sangrado excesivo alto, pero no la causa, ¿no? Y si lo haces muy tardíamente, más allá de las 24 horas, probablemente no vas a encontrar la causa también. Imaginemos que sea una úlcera. Pasaron 3 días, 5 días, le hace recién la endoscopia y ya no hay úlcera.
Ese problema, por ejemplo, lo teníamos nosotros también en el hospital donde laboro hace muchísimos años atrás, más de 30 años, cuando les recalco no había disponibilidad de equipos, ¿no? Y no se hacía todos los días. Entonces, eh, mala suerte para el paciente que iba con sangrado digestivo alto el día sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado, ¿no? Era el último día de la semana que se hacía endoscopía, ¿no? El sábado en la tarde no había, domingo no había. Entonces, si no se hacía sábado en la mañana, como se dice coloquialmente, el paciente ya fue. ¿Por qué? Porque cuando le hablamos el día lunes, cerca del 80% de sangrado digestivo se autolimita solo, sin que hagas nada. El día lunes ya lo veías bien, ya no está sangrando, decían, no, ya no requiere una endoscopia de urgencia, ¿no? Saca cita, le daban cita para después de una semana. Entrabas después de una semana y ya no había nada. ¿De qué ha sangrado? No sabíamos. Entonces, por eso es que la endoscopia idealmente, cuando está indicada, no debería ser antes de las 6 horas ni más allá de las 24 horas, ¿ya? En situaciones ideales, ¿ya? Acá menciona, ¿no? Es a veces una disyuntiva en la que nos ponemos, ¿no? A veces el paciente está inestable, pues está sangrando continuamente, ¿no? Y ahí viene la posición, ¿no? Del médico que no es gastroenterólogo y le dice, hazme la endoscopía, está sangrando, está inestable, ¿no? Y el gastroenterólogo le dice, ah, bueno, sí le hago, pero primero estabilízalo, ¿no? Y de ahí viene la discusión, ¿no? Oye, pero si no controlas el sangrado, no se va a estabilizar. Y el otro le dice, bueno, si tú no lo estabilizas, yo no le hago la endoscopía, ¿no? En realidad hay que conversar y hay que reponer. Lo que se tiene que evaluar, como dice ahí el personaje, es riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el paciente? Individualizar el caso, ¿no? Si estás frente a una paciente joven, tal vez madre de familia, o un varón joven, ya pues, ¿no? Ayúdalo, ¿no? Si está tal vez, sin que suene un poco, sin que suene mal mi comentario, ¿no? Estás frente a un paciente quizás con cáncer, una edad avanzada, 80, 90 años, tal vez no sea conveniente correr mucho riesgo, ¿no? No le vas a aportar mayor beneficio a este paciente, ¿no? Entonces, todo se conversa, se dialoga y se toma la mejor decisión que sea beneficioso para el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque miren las complicaciones que puede haber. Una endoscopia es simple, probablemente a alguno de ustedes ya le deben haber hecho una endoscopia y puede haber muchas cosas. Hay alteraciones cardiopulmonares, puede haber perforación, puede haber infección, hemorragia, un montón de cosas. Entonces, claro que la posibilidad de alguna complicación es baja, ¿no? Está menos del 2%, 3%, ¿no? Baja. Cuando es diagnóstica menos todavía, ¿no? Pero puede darse. Entonces hay que valorar, hay que darnos cuenta que una endoscopía también puede tener riesgos. Y eso se los digo porque ya pasa también, nos mandan a interconsulta y quieren que le hagan la endoscopía. Sí o sí. El paciente ni siquiera tiene un hemoglobina control, no tiene función evitar esa enfermedad, no tiene nada, pero quieren que le hagan la endoscopia. Porque piensan de que la endoscopia es lo que va a salvar al paciente. Y recuerden una de las diapositivas iniciales. Primero es evaluación inicial, medidas iniciales y luego recién la endoscopia, que como han visto no siempre se tiene que hacer incluso. Entonces no se olviden, por favor. Espero no verlos de acá a unos años, ya si es que van a hacer el internado donde yo laboro, exigiendo una endoscopia y ni siquiera han hecho una evaluación del paciente inicial. Bueno, acá dice, mientras más pronto mejor, no, lo que ha demostrado un mayor beneficio al paciente no es que mientras más pronto la endoscopia sea mejor, no, sino que el tratamiento médico también es importante. Si estás en HDA varicela, ya les hemos dicho que los fármacos ayudan a controlar el sangrado, ¿no? ¿Sí? La renovación con líquidos, o sea que hacer que el paciente se estabilice, si está inestable, o sea que tenga una presión adecuada, presión arterial adecuada, una frecuencia cardíaca adecuada, es lo que va a ayudar, va a salvar al paciente y no la endoscopia alta. Entonces, no nos olvidemos eso. Ahora, no todo es una regla concluyente. Hemos dicho en diapositivas previas que la endoscopia debe ser entre las 6 y las 24 horas, ¿ya? Pero tú tienes que evaluar al paciente, pues, ¿ya? Si es un paciente, ¿no? Grave, ¿no? Tal vez te puedas atrever a hacer antes de las 6 horas, ¿no? Tal vez, bueno, este paciente no, si espero mucho, quizás, ¿no? No voy a encontrar mayor beneficio. Pero mejor, bueno, no importa, le haré antes de las 6 horas, ¿no? ¿No? Como dice ahí, ¿no? En pacientes graves, en los cuales los riesgos de lo que hemos mencionado pueden verse superados por el beneficio, ¿no? ¿Sí?
Generalmente no hacemos antes de las 6 horas, ¿por qué? Porque vamos a encontrar, si estamos hablando de úlceras, por ejemplo, vamos a encontrar quizás vaso visible, vamos a tener que hacer un tratamiento endoscópico, ¿no? ¿No? Cosa que si esperamos unas horas, quizás ya no vamos a observar eso. Y que además, como va a estar lleno de coágulos y todo esto, no se va a hacer una buena evaluación. Vas a tener que hacer una nueva endoscopía y con el riesgo de que incluso haya aspiración, ¿no? Que el paciente se aspire por el contenido que tiene en el estómago, ¿no? Muy bien. Para lo que es la endoscopia terapéutica en HDA varicel, tenemos tres cosas, ¿no? La ligadura de varices esofágicas, la escleroterapia de varices esofágicas y la obturación de las varices gástricas, ¿no? ¿Cuándo? Cuando observemos una fuente de sangrado, o sea, cuando hay un sangrado activo. Tú visualizas una varice con sangrado activo, o ves un coágulo sobre una varice, o ves lo que se llama el signo de mamila, que es una tapón de fibrina. También se puede indicar un tratamiento de las varices esofágicas cuando luego de haber hecho una exploración muy minuciosa del tubo digestivo alto, no encuentras otra causa que explique el sangrado más que la ruptura de las varices. Ahí también te puedes atrever a hacer un tratamiento endoscópico para manejo de las varices esofágicas. Aquí en estos esquemas está la ligadura de varices esofágicas, así que escleroterapia cada vez se hace menos, ¿no? La ligadura está ganando mucho terreno. La escleroterapia implica la administración a través de una aguja directamente sobre la varice o alrededor de la varice o adyacente a la varice de un líquido esclerosante, ¿no? Que puede ser etanolamida, polidocanol o incluso alcohol absoluto, ¿no? Alcohol por encima del 95% de graduación, ¿no? La varice gástrica se obtura, se administra un líquido como el lujo, un pegamento, se administra, ¿ya? La varice gástrica no se hace ni ligadura ni escleroterapia porque como es grande, puede sangrar de manera importante. O el resangrado es catastrófico cuando se cae la escara. Entonces, lo que se hace con la varice gástrica es la obturación, ¿sí? Se administra un pegamento y queda así la varice, ¿no? Dura. En cuanto a lo que es en HDA no varicial, tenemos o tres métodos de inyección, mecánicos y térmicos, ¿no? ¿Cuándo? Va a depender mucho si estoy frente a una úlcera péptica de la clasificación FORRES, ¿no? El FORRES 1A, 1B, 2A y opcional en 2B está indicada la endoscopia terapéutica. En ciertas lesiones como la de Dilajuá también tiene que hacer un tratamiento endoscópico terapéutico, ¿no? Aquí vemos la inyectoterapia, que consiste en inyectar sustancias. Acá vemos térmico, estás quemando con argón plasma. Y aquí es la colocación de clips, es un método mecánico, ¿no? Bueno, la clasificación de Forres, ¿no? 1A, 1B, 2A, 2B, 2C. Aquí solamente falta la 2B, aunque esta es una mezcla entre lo que es el 2A y 2B, ¿ya? Es la evolución, sangrado activo, a chorro, ¿no? El resumante, ¿no? Y acá tenemos por otro lado lo que es el lecho con hematina o lecho sucio y el lecho limpio, ¿no? ¿Sí? Está indicada la endoscopia terapéutica en los dos primeros, como menciona ahí, 1A, 1B, y en el vaso visible también, ¿no? En el 2B, cuando es un coágulo adherido, depende, puedes optar por idealmente remover el coágulo y ver si estás frente a un 2A o un 2C y de acuerdo a eso indicar o no tratamiento, ¿no? Y finalmente, ya falta poco, solo una diapositiva. Nuevamente, ¿no? ¿Qué hacer? Ya hiciste ya la endoscopía, ¿ya? Y determina la gravedad. Para determinar la gravedad te vales del score de Roca, ahora sí completo, ya con el score endoscópico, o también te vales del diagnóstico endoscópico, ¿no? La clasificación de Forres, ¿no? Si es sangrado reciente, 1A o activo, perdón, 1A, 1B, el paciente tendrá que quedarse, no se va a ir a su casa, ¿no? Si es una lesión de Dilapá, esofágicas también, ¿no? De acuerdo a esto, tú determinarás si el paciente se va a su casa alta o se hospitaliza y se queda en observación unos días, ¿no? Muy bien, entonces finalizamos el resumen, ya saben, evaluación inicial, medidas iniciales, endoscopia digestival, ¿ya? Esa es la secuencia. Muy bien, dice, cuando todos piensan igual es que ninguno está pensando, dice, ¿no? Es un mensaje importante, ¿ya? A veces algunos estudiantes de medicina y algunos médicos también están perdiendo esa capacidad de análisis, ¿no? Entonces, no está bien eso. Siempre hay que cuestionar diagnósticos, siempre hay que a veces pensar diferente
a los demás, ¿no? No necesariamente tienes que pensar igual que el resto, ¿no? Si tú piensas diferente, tal vez estás acertando, ¿no? Si tal vez solo repite lo que el resto dice, tal vez estás incurriendo en error. Entonces, no dejen de cuestionarse, no dejen de leer, de estudiar, de analizar a cada paciente. Cada paciente es diferente, ¿ya? No todos los pacientes son iguales, cada situación es diferente. Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Si no, ya para irnos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o ya no están? Sí, doctor. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Uy, no sé cómo se le llama. Todo claro, doctor. Ya, ¿seguros? ¿Todo claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco nuevamente su presencia. Ya espero que haya sido o que consideren valiosa la información que se les ha proporcionado. Bueno, y nada más, pues, ¿ya? Buenas tardes con todos ustedes. Gracias, doctor. Buenas tardes.